La mayor parte de las inversiones son reinversiones de las empresas que están acá, no nuevas inversiones del exterior. Y también es cierto que están disminuyendo las remesas de utilidades al exterior. Esto es porque la están reinvirtiendo o hay menos utilidades. Hay un poco de cada cosa. Sí, rompió un poco el molde la inversión de Pirelli. Porque si hay que explicarle al que leyó los diarios, Pirelli decidió invertir 300 millones y posibles 500 millones, pero ojo, 150 millones se los presta el gobierno, se los prestamos los argentinos, se los da la ANSES, ¿sí? No, perdón, es el préstamo del Bicentenario. El Banco Central es lo mismo, se lo prestamos los argentinos. Cuidado con eso. No me parece mal, porque me parece que en un mundo tan competitivo asegurar una inversión que va a generar puestos de trabajo y por esa vía va a generar pago de impuestos, me parece bien, pero tengamos en cuenta que no es una inversión genuina de que por los 300 palos los ponen los italianos, la mitad los ponemos nosotros. Bueno, en el mundo muchas de las inversiones son apalancadas, hay que tomarlas todas con pinzas, pero esto es cierto. Y con respecto a las disputas sectoriales, esto empezó a aparecer primero con lo del campo, pero después el factor donde uno dice, bueno, ¿qué es donde los empresarios realmente están preocupados? Uno dice de la inflación, no, los que están preocupados es del desfasaje de salarios con los precios. Después hay una lámina específica sobre este punto que podemos ver. Sí, y el tema de la inflación, claro, depende de qué lado uno esté. Hay gente que pierde con la inflación y hay gente que gana con la inflación. ¿No es cierto? Entonces por eso el 50% me parece un buen ejemplo. Sí. Para el otro 50% contener la inflación. Entre los que ganan está el propio gobierno que por el impuesto recaudatorio, por el impuesto inflacionario recauda bastante más y por eso no tiene muchos incentivos para combatirla, de hecho ni la tiene en su discurso. Vamos a ver el próximo, acotá lo que quieras, Eduardo, porque a veces quedás cortado. Que son tantos los temas que por ahí uno... Vamos a ver el que decías, esto tiene que ver con precios. La mayoría dice que no logró trasladar. Exacto. Su aumento de costos, es decir, lo que a ellos recibieron la logística, los seguros, la contratación de personal, lo que sea, con ese componente no logró trasladarlo a precios. El predominante es el salario. Esto es number one. Es el primero, es lo que mencionan. El problema es, estas empresas, las que contestan en ideas, son todas empresas formales. O sea que tienen sus empleados en el área formal de la economía, que es justamente el que está sujeto a todos los convenios colectivos, y sabemos que han tenido años de muy buena presión sindical y donde se han logrado aumentos de salarios que en muchos de los casos, sea por restricciones en el mercado interno, sea por restricciones en el mercado internacional, no han podido trasladar a precios. Luego esto ha incidido en la rentabilidad. Lo interesante es que hay 49% de empresas que dicen que no han podido trasladar íntegramente a los precios. Y cuando hablamos de rentabilidad, el 38% dice haber perdido rentabilidad. Quiere decir que acá hay un 11% que con otras medidas de ajuste han logrado mantener rentabilidad a pesar del aumento de costos. ¿Y mirado para adelante no es una olla a presión esto? ¿O generalmente históricamente se venía dando esa discusión? Este 49 el año pasado era 51, se ha morigerado un poco. Por eso cuando uno habla de cuáles son las expectativas de los empresarios, y es que de aquí en más los salarios y el aumento de precios vayan de la mano para no perder más rentabilidad. Y otra cosa es, naturalmente, este tema de los impuestos a las ganancias sobre ganancias ficticias, dado que no se actualizan los mínimos no imponibles de acuerdo a los niveles de precios, ¿no? Eduardo, en el próximo bloque vamos a tratar de hacer la misma revisión con el ciudadano común argentino. ¿Te parece? Sí, sí, esa es la propuesta. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Para más información llama al 4809-7000 o www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. ¡Patada! Yo, Marcos combinando los colores, patada en el ojo. Te re desubicaste.
¿Qué? ¡Ay, Marcos! Ya elegiste para ellos. Ahora elegí para vos. Inscribite en quiero.com.ar y elegí el ahorro, el día y el lugar que vos quieras. Bueno, te había quedado planteada la agenda de lo que viene. Vamos a hablar ahora del ciudadano común, de aquel que se levanta todos los días y tiene que ir a la escuela, al supermercado, a trabajar. Habitualmente hay mucha diferencia entre la agenda de los hombres de negocios y las expectativas, no la agenda. Las expectativas de los hombres de negocios y las del ciudadano común, ¿o tienden a confluir? No, tienden a confluir en el sentido de que para el hombre de negocios el tractor de la economía es el mercado interno, y por otro lado lo que estamos viendo es que para el hombre común el consumo está muy alto y es uno de los elementos a partir del cual juzga la economía, su capacidad de consumir o de acceder a bienes. De acceder a bienes. En ese sentido, la afluencia de créditos, que ha crecido creo que un 40% en lo que va del año, muestra un recalentamiento en todo lo que son bienes semidurables. Donde existe una discrepancia tal vez más seria es en el tema de la vivienda, porque ahí en el tema de la vivienda tenemos que el 70% de la población querría cambiar su vivienda de una u otra manera, ya sea... Ya me compré el plasma, ya cambié el televisor, sí, pero ¿sabes qué? Me gustaría tener una vivienda propia porque vivir con mi suegro no me lo banco más. Una exactamente, cosa así, o el departamento es muy chico o esto el otro. El problema que el 70% de las familias están endeudadas por el plasma, por el consumo, y también mucho consumo es porque no tienen la cuota hipotecaria, porque si tuvieran la cuota hipotecaria no tendrían tanta capacidad de consumo. Entonces a veces el consumo alto de bienes semidurables es consecuencia del bajo nivel de endeudamiento en bienes durables, que es un poco lo que está pasando. Cuando decís 70%, ¿70% de qué? 70%. ¿Ustedes hicieron un estudio? Sí, sí, a nivel nacional, para la Asociación de Empresarios de la Vivienda, muy clara, donde decía que 7 de cada 10 individuos de la clase media quieren acceder a una vivienda, ya sea. Estamos hablando de la clase media. Exactamente, ya sea. Sí, los que no son sujetos de la vivienda social, digamos, ¿no es cierto? No, claramente acá hay soluciones para la vivienda social, lo cual me parece perfecto. Y después está, para los más pudientes, está el negocio inmobiliario como una inversión, como un resguardo de ahorros o de inversión. Claro, pero el jamón de sándwich claramente es la clase media. Absolutamente, absolutamente. Entonces, este 70% se compone por un 17% que está en condiciones de asumir deudas y de pagarlas. Solo 17%. Solo 17%. Hay todo otro grupo... Deudas hipotecarias, estamos hablando, a este nivel, sí, deudas saladitas. Exactamente, que tiene su capacidad dentro del 30% de su ingreso, del grupo familiar, tendría capacidad de... Destinar al pago de... Exactamente, de destinar al pago 4.000 pesos mensuales, 5.000 pesos mensuales. Esto es el 17%. Parte lo podría pagar con un crédito de este tipo, parte tienen aportes parentales, que le dan una parte, digamos, todas las combinaciones que sabemos, venta del auto para contado, y después poner un fideicomiso al costo, de modo de ir pagando mientras se construye un edificio, pero todo eso junto es el 17%. Después hay un sector que es casi igual, que tiene capacidad de endeudamiento, pero no tiene formalidad en la economía. Entonces, no puede acceder a créditos hipotecarios aun cuando pudiera pagarlos. Y con esto estamos llegando más o menos al 30. Y hay otro 40 que directamente no le alcanza el dinero para la cuota, o si le alcanza, excede los estándares normales que piden los bancos de cuál es su nivel de endeudamiento respecto a la cuota que pagan. Con lo cual, en materia económica, entonces, básicamente el primer reclamo son mecanismos, por lo menos de ese sector social, de acceso a la vivienda. Sí, sí, ese es porque existe acceso al automóvil, existe acceso a los bienes durables, al turismo, turismo interno, turismo externo,
Todo eso se ha facilitado mucho, por lo menos en estos últimos años con este crecimiento económico. Pero para la vivienda se hace Yo muy creo que cuesta arriba. el problema que se hace cuesta arriba es con la vivienda. Y esperemos que sea tomado como tal, como un problema y atendido en los próximos años. Bueno, en algunos lugares se han logrado soluciones, en Córdoba. En Córdoba hay un muy buen plan y un buen financiamiento del Banco de Córdoba. Eduardo, te agradezco tu participación en el programa. Ustedes ya saben, en el próximo bloque está con nosotros Fina Delgado de Gordillo, le pese a quien le pese. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Lo vieron, me quedé pasmada. El indio, salió en todos los diarios y en la tele también. 100 años tiene el viejo. Corrió una maratón en Canadá. 42 kilómetros, la completó toda, ¿eh? Sí, bueno, sí, tardó un poquitito. Salió en agosto de 97 y llegó este fin de semana. Dale, miren. Para un poquito, ¿eh? No me apures que yo no soy el indio. A mí no me hagas correr, ¿eh? Momentito, pluma a pluma. Buenas noches, aquí estamos nuevamente en el blanco, le pese a quien le pese. No quiero ni debo dejar pasar la noticia que circuló estos últimos días de un conflicto internacional, la casi guerra con Uruguay. De solo pensarlo se me frunce el peperucho. Yo no sé, no conozco el armamento que tiene Uruguay, pero imagínense si tiene una bomba atómica. ¿Ustedes vieron el hongo que produce la bomba atómica? Imagínense Argentina destruido por hongos nucleares uruguayos. No lo quiero ni pensar. Aparte, esto no lo digo yo, lo dijo Tabaré. Sí, estaba recaviado cuando lo dijo, es verdad. A mí el mate uruguayo me encanta. Ahora que me mate un uruguayo, la verdad paso, que siga el que venga el que sigue. Con respecto a las elecciones, estamos en la recta final, o al final del recto, porque la verdad que todos los avisos salieron casi como el tuje. Pero bueno, ya se termina. Ahora todos, como ya lo de Cristina está prácticamente cantado, todos pelean por ser la segunda fuerza. Y como dice el dicho, segunda fuerza nunca fueron buenas. Y si no, miren La fuerza del cariño con Jack Nicholson y Shirley MacLaine. La primera fue un peliculón excelente, la segunda una bosta, la segunda fuerza una porquería. Y claro, de tanto hacer fuerza se termina siendo una garcada. Lo importante es que este domingo hay que votar. Usted tiene que votar, vota indeciso, pensá hasta el domingo, pero pensá bien, porque el que elijas va a tener un mandato de 4 años. Mandá todo al cuerno, pensá y votá sabiamente. Yo siempre digo que es mejor un voto que unas botas. Nos vemos la semana que viene acá en el blanco, le pese a quien le pese. Redonda, ¿no? No, yo tarado, lo que dije.